pensamiento es un proceso cognitivo superior que se encarga de manipular representaciones mentales y establecer relaciones entre conceptos, los cuales pueden ser abstractos o también pueden ser voluntarios o involuntarios, lo que les permite a las personas comprender su entorno, a lo demás y a sí mismo. Ahora bien, el pensamiento humano se ha estructurado en esquemas que son jerárquicas de conceptos relacionados entre sí mediante proposiciones lógicas. Los conceptos permiten clasificar objetos de acuerdo con las vivencias cotidianas. Por ejemplo, un auto, un camión o hasta un barco. ¿A qué categoría pertenece? Así, estos pertenecen a los medios de transporte. Para la mente es más factible poder agrupar objetos por categorías. Ahora bien, los prototipos son ejemplos clásicos y representativos de conceptos. Un ejemplo de un prototipo de ave sería una paloma, o por el contrario, un pingüino. Conjunto. Es un conjunto de procesos mentales. Se lleva a conclusiones para una solución o un problema. A esto se le denomina razonamiento. Existen diferentes tipos, los cuales son deductivo, que permite interferir una conclusión a partir de una serie de premisas, parte de lo general, de lo particular. Tomemos como ejemplo a Lucky. Ustedes se preguntarán quién es Lucky. Lucky es un perro. Los caninos son mamíferos. Algo no funciona de forma lógica, puesto a que utiliza heurísticos para simplificar el pensamiento de información. El pensamiento humano se desarrolla a partir de imágenes mentales. Estas son representaciones cerebrales acerca de objetos, sucesos, lugares que en el pasado se percibieron, pero en el presente no están al alcance de los sentimientos. Por ejemplo, cuando lees la palabra manzana, ¿qué es lo que se viene a tu mente? En efecto, una imagen de una manzana, mas no la palabra escrita, sino la imagen de que es lo opuesto a lo deductivo, parte de premisas particulares para llegar a conclusiones. Un ejemplo sería, supongamos que nuestros compañeros Marvin, María y Donaldo comieron pizza, pero Donaldo y María se enfermaron del estómago. Es muy probable que Marvin también se haya sentido mal. El analítico se fragmenta para después relacionar las partes y llegar a una conclusión. Pongamos como ejemplo, cuando se realiza una eutanasia, primero se investiga el tema, los pros y los contras, las implicaciones legales, etc. Por último, se analizan los resultados y se plasma en un ensayo. El divergente o pensamiento lateral se enfoca en múltiples soluciones o alternativas para un problema. Imaginemos que voy a pintar, pero solo cuento con 3 colores primarios. Una alternativa para mí sería combinar esos colores para obtener más tonalidades. En las asociaciones y relaciones de elementos preestablecidos. Pongamos de ejemplo a Carlos, que solo tiene 3 colores, y como no tiene más pintura de otros tonos, solo va a trabajar con los que tiene. La gramática se divide en 2 elementos. Como ya mencioné, son fonemas y morfemas. Los fonemas son unidades básicas de sonido, que al unirse forman una palabra y cada uno representa un consonante o vocal. Morfemas son unidades básicas de significado integradas por palabras simples, prefijos y sufijos. La sintaxis son reglas gramaticales que indican la forma correcta de combinar palabras para formar oraciones. Las semánticas son reglas que asignan significados a los morfemas y a las oraciones. El lenguaje es el proceso cognitivo superior integrado
por un conjunto de símbolos con significado, arreglos sistemáticos que permiten comunicar ideas y pensamientos y sobre dicha relación con el pensamiento, y los psicólogos han intentado profundizar en su estudio. Está integrado por los siguientes elementos. La gramática es el conjunto de reglas que determinan la combinación correcta de fonemas y morfemas para expresar de manera adecuada el pensamiento que se tiene. La inteligencia es la capacidad para comprender el mundo, pensar de forma racional y emplear los recursos en forma efectiva cuando se enfrentan desafíos. Para conocer el nivel de inteligencia de una persona, los psicólogos aplican una batería de pruebas psicológicas. Estas consisten en un conjunto de subpruebas que miden diferentes elementos cognitivos que integran a la inteligencia. Alfred Binet fue el primer psicólogo interesado en estudiar la capacidad intelectual. Por ello diseñó estas pruebas, a través de las cuales comprendió la relación de la inteligencia con la edad mental. Esta se refiere a la capacidad que corresponde el tipo de pensamiento del individuo. Ejemplo, hay personas de 17 años que piensan y se comportan como si tuvieran 14 años. Louis Terman empleó por primera vez el concepto coeficiente o cociente intelectual, que se refiere a la medida de inteligencia de un individuo. Se obtiene al dividir la edad mental entre la edad crónica del sujeto y se multiplica por 100. Obtuvieron un coeficiente intelectual adecuado a lo normal, se encuentra alrededor de 100 puntos. Para ello se apoyan en el manual diagnóstico y estático de los trastornos mentales, con el objetivo de identificar a qué rango pertenece el coeficiente intelectual y su correspondiente significativo retraso mental leve. Entre los 50 y 55 y cerca de 70, el retraso mental modera el coeficiente intelectual. Entre los 35 y 40 y 50 y 55, el retraso mental severo de coeficiente intelectual. Entre los 20, 25 y 35 y como 40, el retraso mental profundo de coeficiente intelectual inferior. A 20 y a 25, el retraso mental de gravedad no especifica, no hay clara pronunciación, pero no es posible medir la inteligencia del sujeto mediante el test. Esto permite comprender la forma en que percibe el mundo y la persona y el porqué de su comportamiento y su rendimiento académico, así como su nivel de abstracción y razonamiento. Existen 8 tipos de inteligencia en las personas. Lingüístico y verbal. Tiene la habilidad de expresarse de forma oral o escrita, es decir, tiene fluidez para exponer, aprender idiomas y redactar escritos, etc. Ejemplo, los escritores o políticos. El segundo, lógico-matemático, con habilidades en operaciones matemáticas y pensamiento abstracto. Tiene aptitudes para el razonamiento, el pensamiento de caso y efecto, así como la resolución de problemas, por ejemplo, los científicos e ingenieros. El visoespacial posee habilidades para percibir y comprender el mundo a través de la creación de imágenes visuales. Se orienta bien en su espacio, por ejemplo, fotógrafos o editores de videos. Corporal kinesteo obtiene sus habilidades a través de movimientos y en algunos es un medio de expresión de pensamiento y emociones, por ejemplo, deportistas o bailarines. Musical contiene con habilidades para comprender melodías y tocar
instrumentos musicales, por ejemplo, los músicos. Interpersonal, tiene la habilidad para relacionarse, interactuar y comprender a otros, por ejemplo, las personas que trabajan en fundaciones, en apoyo a otros o voluntarios. Intrapersonal, con las habilidades para comprenderse a sí mismo, son analíticos, por lo tanto, se retroalimentan de manera constante. Esta inteligencia les permite comprender a otros, por ejemplo, los psicólogos. Y por último, el naturalista posee habilidades y interés por el conocimiento científico. Le gustan los temas relacionados con la naturaleza, por ejemplo, un veterinario. Esto ha sido todo por nuestro tema. Muchas gracias.